El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Buenas tardes, nuestro proyecto es el diseño de una planta o fuente de ciclo abierto para la producción de energía y agua desalinizada en Ensenada, Baja California. Los miembros del equipo son mi compañero Leandro Balán, Eva Celsal y una servidora, Lucero Castro, asesorados por la doctora Estela Cerezo. Este es el contenido de nuestra presentación. OTE, por sus siglas en inglés, Conversión de Energía Térmica del Océano, es la tecnología que aprovecha el gradiente térmico existente entre el agua superficial y el agua subsuperficial o profunda del océano para generar energía eléctrica a partir del ciclo termodinámico Rankine. Existen tres variantes de este tipo de energía: el ciclo abierto, el ciclo cerrado y el ciclo híbrido. Nosotros decidimos utilizar un ciclo abierto para poder obtener dos salidas, energía y agua. En el mundo existen plantas y prototipos instalados y funcionando. Un ejemplo es la planta de Chennai, India, que produce exclusivamente agua desalinizada a un volumen de 1000 metros cúbicos al día. También está la planta de Hawái, que produce 100 kilowatts de potencia. Y por supuesto tenemos el prototipo OTE de la Universidad del Caribe, capaz de producir una potencia de 1 kilowatt. Cabe recalcar que es el primero en Latinoamérica. Bueno, en la situación actual tenemos que Baja California cuenta con recursos energéticos principalmente renovables. Estos son geotérmicos, solares y eólicos. De acuerdo con la Semarnat, tenemos que la demanda promedio de energía en un hogar es de 3.162 kilowatts por hora. En cuanto al agua, la ciudad se abastece de 4 principales acuíferos y un acueducto que transporta agua desde el río Colorado. Se estima que el consumo diario de un habitante es de 140 litros por día. Sin embargo, en los últimos 10 años la ciudad de Ensenada se ha visto afectada por una grave escasez de agua. Esto debido a problemas multifactoriales, tales como la sobreexplotación de acuíferos, fallas en el acueducto y una falta de infraestructura hidráulica. Esto da como consecuencia cortes en el agua en la ciudad, una mala calidad de vida para los habitantes, al igual que afectaciones en su salud. En cuanto a la energía, el Estado se encuentra aislado de la red eléctrica nacional. Por lo que se ve obligado a generar su propia electricidad. Sin embargo, gracias a los acuerdos de compraventa, se ve obligado a exportar más de la cuarta parte de su producción a Estados Unidos, lo que lo deja con un déficit muy por debajo de la demanda. A pesar de esa problemática, es un lugar en el país rico en recursos naturales. Uno de esos recursos son las anomalías geotécnicas que se encuentran a lo largo de toda la península de Baja California. A 20 kilómetros al sur de Ensenada se encuentra Playa La Joya. Esta alcanza temperaturas en la superficie de hasta 52 grados centígrados y a tan solo 20 centímetros de profundidad llega hasta los 93 grados. En el año 2020, Carvajal y otros realizaron un estudio para medir el flujo mágico de agua termal y además hacer un mapeo de las anomalías geotérmicas y ver qué relación tiene con la marea. Nosotros proponemos aprovechar este recurso con la implementación de una variable de OTE denominada OTWE, por sus siglas Ocean Thermal Water Energy Conversion, lo cual supondría ya no extraer agua a grandes profundidades. Por tanto, nuestro objetivo es realizar la ingeniería básica de una planta OTWE de ciclo abierto para la producción de agua desalinizada y energía eléctrica a través del aprovechamiento del gradiente térmico que hay entre las aguas termales y el agua de mar superficial del Océano Pacífico. Bueno, como primer paso, hicimos un diagrama del funcionamiento de la planta que incluye todos los sistemas. Estos son el tanque de almacenamiento, el evaporador flash, la turbina que está conectada al generador y un condensador. El ciclo comienza cuando se almacena el agua proveniente de las fuentes termales, que es bombeada hacia el evaporador flash. Ahí sufre una caída de presión y una pequeña parte sale como vapor que se va hacia la turbina. El líquido restante sale del sistema con una temperatura de 50 grados. El vapor mueve una turbina que está conectada a un generador donde se produce la electricidad
y posteriormente el fluido entra al condensador, donde intercambia el calor con el agua fría que es bombeada del mar superficial. Este agua sale del sistema con la temperatura mayor, y por último tenemos que el líquido saliente de todo el sistema es el agua ya desalinizada, que es potencialmente potable. Para realizar la evaluación termodinámica tuvimos que determinar las condiciones iniciales. Supusimos que se ocurren en condiciones estacionarias, no hay pérdidas por fricción, el sistema es adiabático y se llega al equilibrio termodinámico. Consideramos las temperaturas que hay a 20 centímetros de profundidad. Sumando todos los ciclos tenemos un flujo másico de 325 kilogramos de aguas termales. Además, mezclándose llegan a una temperatura de equilibrio de casi 55 grados centígrados. Por otro lado, el agua de mar superficial tiene una temperatura promedio anual de 16 grados centígrados. Con estos dos extremos de temperatura tenemos una eficiencia del Carnot del 11.87%. Para estimar las temperaturas que interactúan en el condensador, lo hicimos mediante la temperatura media logarítmica. De acuerdo a la literatura, este tipo de plantas operan entre 3 a 4 grados centígrados, por lo que haciendo una aproximación numérica tenemos esos posibles valores de temperatura en el condensador. Todo el agua termal es bombeada hacia el evaporador, donde hay una caída de presión por debajo de la presión de saturación correspondiente a los 55 grados centígrados. El 0.75% de agua sale como gas, continúa el ciclo, el restante sale del sistema. Este gas llega a la turbina, que está conectada a un generador eléctrico, con una eficiencia mecánica del 70%, hay una desviación en la calidad del fluido, saliendo de la turbina con una calidad de 0.96. Esta mezcla llega al condensador, en donde baja la entropía hasta la fase de líquido saturado a la misma temperatura. Para que haya ese intercambio energético es necesario bombear 101 kilogramos de agua superficial que está a 16 grados centígrados. Las potencias de las bombas fueron estimadas con las caídas de represión en los subsistemas y el flujo volumétrico requerido, siendo la potencia para el evaporador de 29 kilowatts y para el condensador de 10 kilowatts. Finalmente, la potencia que tendría con un generador eléctrico de 90% de eficiencia sería de 286 kilowatts, tendría una desalinización de agua a razón de 2.41 kilogramos por segundo. La eficiencia térmica del ciclo tendría una eficiencia de 1.05%, mientras que podría suministrar la potencia de las bombas quedando 245 kilowatts netos. Tenemos el diagrama temperatura-entropía que muestra el proceso termodinámico de nuestra planta, iniciando en el punto 1, en el cual se bombea agua hacia el evaporador flash hasta llegar a una presión constante de 15 kilopascales. Al salir el agua del evaporador flash ya estará en estado de vapor sobresaturado. Entra a la turbina, la gira y genera electricidad. El fluido de trabajo continúa su camino, bajando su temperatura hasta una presión constante de 4 kilopascales. Aquí ya ha reducido su calidad. Pasa por el condensador, reduce su entropía y a la salida ya tenemos nuevamente el líquido saturado, es decir, agua desalinizada. También tenemos la tabla donde se resumen los principales valores de nuestros cálculos. Con una producción de 245 kilowatts, podríamos abastecer cerca de 681 hogares al año, esto en base a la demanda de Ensenada. En cuanto al agua, con una salida de 2.41 litros por segundo, podríamos abastecer cerca de 1.400 personas al día. Nuestro proyecto sigue en desarrollo, por lo que lo siguiente sería calcular los costos que tendría la implementación de esta planta, los gases de efecto invernadero que se reducirían y el impacto ambiental que pudiera tener. Leonardo da Vinci tenía razón. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza, pero en este caso también de nosotros. Estas serían nuestras referencias. Muchas gracias por su atención. Procedemos ahora con las preguntas. Adelante, que les deje de parte de
Hola muchachos, buenos días. Muchas gracias por su presentación, una muy buena presentación. Me gustaría saber por qué elegir Ensenada y no una locación cercana, algo que sea estatal o local. Hola. Porque la idea era innovar en el uso de OTE hacia el uso con aguas termales y agua de mar superficial. Había varias opciones, como se puede ver en el mapa. Ahí, resumiendo, nuestra primera opción era Los Cabos. Sin embargo, no se tenía datos suficientes como para estimar cuánto podría significar en datos, cuántos lugares podría suministrar, cuánta agua tal, cuánto se puede aprovechar esa anomalía geotérmica. El lugar donde se tienen más estudios son el Ensenada, Baja California, en cuanto a la anomalía geotérmica que se presenta allí. Entonces, como vimos que ya está la necesidad de agua y energía, pues quisimos aprovecharlo. Además que este proyecto está vinculado al Semillocéano, que pues, investiga a nivel nacional, por lo que pues sí fue fácil como contactar y tener ese contacto con los investigadores y las fuentes necesarias. Una más. ¿Cuál es, en comparación con el prototipo OTEC que tenemos aquí en la universidad y el diseño que ustedes realizaron, cuál es la diferencia? Sabemos de la naturaleza de dónde proviene el agua, ¿no? La diferencia de temperaturas, pero en cuanto a la eficiencia, ¿qué es más eficiente? ¿Utilizar agua con una diferencia muy alta o agua con diferencia muy baja? Una diferencia de temperaturas mayor nos hace posible el extraer agua por convección de energía, o sea, un intercambio de energía más grande. En el caso del que tenemos en la universidad es de ciclo cerrado, es decir, que imaginemos un tubo que alrededor le es extraído la energía por la diferencia de temperaturas, es más eficiente. Lo que tiene de ventaja el ciclo abierto que nosotros realizamos es que además de producir energía es capaz de desalinizar agua, y como este lugar es afectado principalmente por la escasez de agua, pues aparte de producir energía está desalinizando agua. Entonces pues, sería la principal diferencia que motivó a utilizar el ciclo abierto. En cuanto a la eficiencia, el ciclo cerrado en eficiencia térmica es mayor, pero el ciclo abierto tiene menor eficiencia, pero produce agua, desaliniza agua. muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer preguntas? Felicidades. Me voy a preguntar mano. Bueno, a ver, de acuerdo a datos de INEGI que acabo de consultar, dice que la población de Los Cabos en 2020 es de 202.694 personas y actualmente en Ensenada son 305.557. Entonces, supongamos que ese es un caso de charlatán, ya sé que no lo es, pero suponiendo que es así. Su proyecto es para 1.489 personas, es decir, la eficiencia, cantidad de población porcentual, de acuerdo a su proyecto, y en cuestiones de energía, afectaría o aprovecharía 0.73% de la población de Los Cabos o 0.48% de la población de Ensenada. ¿Cómo me convences para hacer la inversión? Porque con esos porcentajes yo no le entro, porque todavía ni siquiera sé cuánto hay que invertir, pero ¿cómo me convences? ¿Cómo le convences? Porque es importante rescatar energías del océano. Las energías del océano son emergentes para nuestra actualidad. Vieron el caso del prototipo OTEC en la universidad, que es el primero en Latinoamérica. Yo creo que la transición hacia fuentes de energía renovables, cosas sustentables, tiene que ser una matriz en la que no solo con una solución demos la respuesta hacia todos los problemas, sino que tiene que formar parte. En el caso de OTEC, llega a ser rentable a largo plazo a medida que aumenta el precio de petróleo, aumenta la escasez de petróleo. Entonces en ese
En ese transcurrir del tiempo, poco a poco se va haciendo más rentable la inversión en cuestión energética. En cuestión de agua, pues yo lo compararía con la desalinización de agua que se tiene de mar. Los costos llegan a ser mayores para OTE, pero creo que la respuesta estaría en seguir invirtiendo en energías del océano para que éstas puedan ser más rentables a largo plazo.